Saludos cordiales. Sean todos bienvenidos a este taller que será impartido por los estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, recinto Luis Napoleón Núñez Molina, El Ispodoso. Los estudiantes que estarán impartiendo este taller el día de hoy son estudiantes que pertenecen a la sección 32 de Biología. El taller lleva como título El constructivismo según Ausubel. Los exponentes o talleristas que formarán parte de este grandioso taller son Joan Jesús Delgado, Jacqueline Alba Burgo, Naomi Frías Toribio, Elizabeth Reyes y Wilson de los Santos. Los tópicos a tratar el día de hoy son: ¿qué es el constructivismo? ¿Quién fue el fundador del constructivismo? ¿Cómo funciona el constructivismo? ¿Quién fue Ausubel y cuál fue la teoría constructivista que propuso? ¿Qué es el aprendizaje significativo? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál fue la perspectiva de Ausubel frente al constructivismo? ¿Cuáles son los principios del modelo de aprendizaje significativo de Ausubel? ¿Cuáles son las condiciones para que se dé el aprendizaje significativo? Esquema del aprendizaje significativo de Ausubel. ¿Cuáles son los tipos de aprendizaje significativo? ¿Qué no es aprendizaje significativo según Ausubel? A continuación se estarán presentando los talleristas. Saludos, mi nombre es Joan Delgado y estaré compartiendo con ustedes qué es el constructivismo y, por supuesto, quién fue el fundador del constructivismo. Hola, mi nombre es Jacqueline Altagracia Alba Burgo. Te estaré hablando sobre algunos tópicos, los cuales son cómo funciona el constructivismo, quién fue David Paul Ausubel y cuáles teoría o aporte propuso. Gracias. Saludos, mi nombre es Naomi Frías Toribio y el día de hoy le estaré hablando sobre qué es el aprendizaje significativo y la perspectiva de Ausubel frente al constructivismo. Saludos, mi nombre es Elizabeth Reyes, soy integrante del grupo que está presentando el aprendizaje significativo según Ausubel y en esta ocasión les estaré hablando acerca de cuáles son las condiciones para que se produzca un aprendizaje significativo, además de estarle comentando acerca de un esquema que sintetiza cómo se produce el aprendizaje significativo según Ausubel. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Wilson de los Santos y en el taller del día de hoy le estaré hablando sobre los 3 tipos de aprendizaje significativo de David Ausubel y también le estaré hablando durante el transcurso de este taller sobre lo que no es aprendizaje significativo para este autor. A continuación tendremos a nuestro tallerista Joan Jesús Delgado que nos estará hablando qué es el constructivismo. Pues bien, el constructivismo se llama constructivismo a una escuela de pedagogía basada en los principios de la teoría constructivista del conocimiento, es decir, es la comprensión de la enseñanza como una tarea dinámica y participativa, en la que se brinda al alumno las herramientas para que desarrolle por sí mismo las resoluciones a los problemas que se le presentan. Por medio de el alumno interpreta la información, las conductas, las actitudes o las habilidades adquiridas previamente para lograr un aprendizaje significativo, que surge al descubrir su motivación y compromiso por aprender. Si nos fijamos en esa presentación, hay 3 palabras claves, que son conocimiento, enseñanza y problemas. Pues prácticamente el constructivismo se fundamenta en esas 3 palabras. Le da herramientas a los estudiantes para que creen sus propios conocimientos. También estos van a tener, como quien dice, que resolver problemas, los cuales se le van a presentar por el docente. Y así van a adquirir, como quien dice, una enseñanza, la cual les va a ayudar a construir lo que es su conocimiento.
como estamos hablando de lo que es el constructivismo, debemos conocer quién fue el fundador del constructivismo. El fundador de esta corriente constructivista es el filósofo y pedagogo alemán Ernst von Glaserfeld, quien sostenía la imposibilidad de transmitir el saber como se piensa tradicionalmente, abogando más bien por la habilidad de la información, es decir, por conducir al que aprende para que por sí mismo alcance la respuesta. Cabe resaltar que de allí nace lo que es la educación orientada a la acción. Ahora tendremos a Jacqueline Albaburgo, quien nos estará hablando cómo funciona el constructivismo. Yo le estaré hablando de cómo funciona el constructivismo. Pues bien, en este modelo, cada alumno es responsable de su proceso educativo. Sin embargo, el profesor crea las condiciones óptimas y se convierte en facilitador, que orienta de forma progresiva durante todo el proceso. Ahora bien, muchos se preguntan, ¿quién fue Ausubel? ¿Y cuál fue la teoría o aporte que propuso? Pues bien, David Paul Ausubel fue un psicólogo y pedagogo nacido en el año 1918, que llegó a convertirse en uno de los grandes referentes de la psicología constructivista. Como tal, ponía mucho énfasis en elaborar la enseñanza a partir de los conocimientos que tiene el alumno. Cabe destacar que David Paul Ausubel es el autor del aprendizaje significativo. El principal aporte de la teoría de Ausubel al constructivismo es un modelo de enseñanza por exposición, para promover al aprendizaje significativo en lugar de aprendizaje de memoria. De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del estudiante, cuando éste relaciona los nuevos conocimientos con los ya anteriores obtenidos. Otro aporte al constructivismo son los organizadores anticipados, los cuales sirven de apoyo al estudiante frente a las nuevas informaciones. Funciona como un puente entre el nuevo material y el conocimiento previo que tiene el alumno. Cabe resaltar que para lograr el aprendizaje significativo, además de valorar la estructura cognitiva del alumno, se debe hacer uso de un material adecuado y considerar la motivación como un factor fundamental para que el alumno se interese por aprender. ¿Qué es el aprendizaje significativo? El aprendizaje significativo se refiere a aquel proceso de construcción de significado. Es el elemento central del proceso de enseñanza y aprendizaje. El alumno aprende un contenido cualquiera cuando es capaz de atribuirle un significado. Por eso, lo que procede es intentar que los aprendizajes que se lleven a cabo sean en cada momento de la escolaridad lo más significativo posible, para lo cual la enseñanza debe de actuar de forma que los alumnos profundicen y apliquen los significados que construyen mediante su participación en las actividades de aprendizaje. En ese sentido, las nuevas tecnologías que han ido desarrollándose en los últimos tiempos y siendo aplicadas en la educación juegan un papel vital. Ausubel concibe al aprendizaje significativo como el cambio que va más allá de la conducta, es decir, es el significado que puede proponer un cambio. Con eso quiero referirme a que antes en el conductismo se pensaba que el aprendizaje se reflejaba en un cambio de actitud
en el estudiante. Ahora bien, en el constructivismo se piensa que el aprendizaje significativo es aquel que se refleja en el cambio del concepto de experiencia. Axubel ve el aprendizaje significativo como algo más allá, donde se puede concebir mediante la asociación del conocimiento ya existente, es decir, en los esquemas cognitivos anteriores del estudiante con respecto al tema y el nuevo contenido. Es decir, se asocian estos dos elementos para crear un aprendizaje significativo y organizado. Ahora trataremos cuáles son las características de la teoría de Ausubel sobre el aprendizaje significativo. La primera característica nos dice: los datos deben tener significado para el estudiante, no debe ser una mera incorporación mecánica de datos. La segunda característica nos dice: es recíproco. Existe una retroalimentación entre la fuente y el receptor. La tercera característica dice: el aprendiz entiende la información que se le está proporcionando. El aprendizaje adquirido puede ser aplicado en diferentes contextos. Esto se define como transferencia del conocimiento. Existe una conexión entre la información nueva y la preexistente, entre la estructura cognitiva. La información nueva complementa y enriquece la información anterior. El aprendiz tiene la disposición de aprender siempre que tenga lógica y significado para él. A continuación, estaremos presentando cuáles son los principios del modelo de aprendizaje significativo según Ausubel. Para iniciar, tendremos a Joan de Jesús Delgado. Ahora hablaremos sobre cuáles son los principios del modelo de aprendizaje significativo de Ausubel. Pues el primero de ellos dice: tener en cuenta los conocimientos previos. Los conocimientos previos deben estar relacionados con los conocimientos que se quieren adquirir, de modo que sirva de base para construir el nuevo aprendizaje. El segundo principio nos dice: despertar el interés del alumno, lograr que el alumno desee incorporar la nueva información a su estructura cognitiva a través de actividades que sean de su interés. El tercer principio dice: crear un clima armónico y de confianza hacia el profesor. El profesor debe representar una figura confiable que estimule el aprendizaje en lugar de obstaculizarlo. Proporcionar actividades de participación activa. Actividades que permitan al alumno opinar, debatir e intercambiar ideas para construir el aprendizaje, utilizando su marco conceptual propio. Explicar mediante ejemplos. Los ejemplos prácticos son una representación que facilita la comprensión de la teoría. Principio número 6. Guiar el proceso cognitivo del aprendizaje. Al ser un proceso de libre construcción del conocimiento, el estudiante seguramente cometerá errores y el docente debe servir de guía para que sean corregidos o evitados. El séptimo principio nos dice: crear un aprendizaje situado en el ambiente sociocultural. Es necesario que el aprendiz entienda por qué un mismo evento tiene distintas interpretaciones. ¿Cuál fue la perspectiva de Axubel frente al constructivismo? Si bien sabemos, Axubel fue un pedagogo que dominó lo que fue el modelo tradicional, el cual consistía
en memorizar y acumular información. Él surgió en contra de la enseñanza tradicional, memorística y acumulativa, y el exceso de actividades de aprendizaje por descubrimiento, el cual impedía en ocasiones la asimilación de nuevos contenidos. Axubel creía que la enseñanza tradicional limitaba al estudiante a solo memorizar y acumular información, y no permitiéndole el análisis y la crítica, algo que sin duda afecta lo que es un aprendizaje significativo. Para Axubel, aprender es sinónimo de comprender e implica una visión de aprendizaje basada en los procesos internos del alumno y no solo en sus respuestas externas. Según Axubel, el aprendizaje del estudiante se conjugaba en lo que era lo interno y lo externo, es decir, que tanto su comportamiento como sus procesos internos cognitivos jugaban un papel muy importante en lo que era el aprendizaje. En este aprendizaje, el profesor utiliza organizadores previos que favorezcan la relación adecuada entre los conocimientos previos y los nuevos. Es decir, que el docente debe indagar primero en los conocimientos que tiene el estudiante para construir sobre esto un nuevo conocimiento. Es decir, que haya una asociación entre lo previo con lo nuevo, para que los sistemas cognitivos de los estudiantes estén de una forma organizada y precisa. Ahora pasaremos con nuestra tallerista Elizabeth Reyes Victoriano, quien nos estará hablando sobre cuáles son las condiciones para que se dé el aprendizaje significativo. ¿Cuáles son las condiciones para que se dé el aprendizaje significativo? En algún momento podemos llegar a pensar que el aprendizaje es aquel que ocurre al momento en que logramos memorizar un concepto o algún término. Estamos erróneos, porque el aprendizaje es el resultado de todo un proceso cognitivo en donde nosotros logramos recibir la información, decodificarla y utilizarla al momento que sea necesario. Por eso, Ausubel, en su interés por demostrar lo que es el aprendizaje significativo, describe 3 condiciones para poder lograr este aprendizaje. Son significatividad lógica, significatividad psicológica y actitud favorable. En la significatividad lógica tenemos que se refiere a la estructura interna del contenido, es decir, a la esencia misma de lo que se está tratando de comprender. Pues si nosotros no encontramos ningún sentido a lo que nosotros queremos aprender, va a ser imposible que ocurra el aprendizaje a menos que sea por el método memorístico. Ahora bien, en la significatividad psicológica tenemos, son relaciones no arbitrarias entre los conocimientos previos y los nuevos. El individuo aprende, depende de sus representaciones anteriores. Es decir, esta describe que para poder producirse un aprendizaje significativo es necesario que la persona pueda hacer una conexión entre lo que ya sabe y lo que está tratando de aprender. De esta manera podrá conectar y ensamblar sus conocimientos y le será muchísimo más fácil poder guardar la información. Por último, tenemos actitud favorable. Debe existir además una disposición subjetiva para el aprendizaje del estudiante. Es decir, exclusivamente el proceso puede depender únicamente del estudiante, pues todo depende de la actitud y la responsabilidad con la que ese estudiante asuma dicho compromiso para ver si se puede ocurrir o no el aprendizaje. Ahora bien, vamos a hablar acerca de un esquema sobre el aprendizaje significativo de Ausubel, en el cual podemos ver cómo él expresa claramente la relación y la importancia de las experiencias vividas y de los conocimientos previos para poder obtener o producir un aprendizaje significativo. En este podemos ver una relación entre individuos que no tienen ninguna conexión
con sus conocimientos previos y otros que sí tienen relación con sus conocimientos previos. El individuo que no relaciona su aprendizaje no le encuentra sentido y por ende no aprende. Mientras que el individuo que relaciona sus aprendizajes sí le encuentran sentido y sí aprenden. Por eso se produce un aprendizaje de manera significativa. Ahora tendremos al tallerista Wilson de los Santos de Jesús, quien estará hablando sobre cuáles son los tipos de aprendizajes significativos. Ausubel y sus colegas distinguen tres tipos básicos de aprendizaje significativos: de representaciones, de conceptos y de proposiciones. Aprendizaje de representaciones. Se trata de una forma básica de aprendizaje. El aprendiz asocia el significado de los símbolos como objetos, eventos o conceptos de la realidad objetiva, utilizando conceptos fácilmente disponibles. Aprendizaje de conceptos. Para construir conceptos, se formulan hipótesis que deben ser puestas a prueba en situaciones concretas. Elegir una característica común que represente al concepto y relacionar esta característica con la estructura cognitiva del sujeto. Se relacionan los conocimientos nuevos con una idea abstracta generada a partir de experiencias que solo el sujeto ha vivido y que por lo tanto tienen un significado muy personal. Aprendizaje de proposiciones. Este aprendizaje utiliza los dos tipos anteriores de aprendizaje, pero el aprendizaje resulta de un proceso mucho más elaborado. Se realiza la combinación lógica de conceptos de la que surgirán apreciaciones complejas del área filosófica, matemática y científica. Es significativo según Ausubel. En el aprendizaje memorístico, los nuevos contenidos se van acumulando en la memoria sin quedar vinculados a los viejos conocimientos por medio de la significación. Esta clase de aprendizaje se diferencia del aprendizaje significativo no solo porque no ayude a expandir el conocimiento real, sino porque además la nueva información es más volátil y fácil de olvidar. Para mí es muy acertada esta opinión de Ausubel, ya que hoy en día en la educación no se quiere que el estudiante aprenda para el momento ni para pasar un examen, sino que adquiera conocimientos que le puedan servir para la vida. Para dar conclusión a este gran taller, queremos agradecerles a ustedes por brindarnos su atención. También queremos agradecer a nuestros talleristas por habernos prestado sus conocimientos acerca de tan maravilloso tema. Y más aún, en estos momentos que estamos implementando lo que es el constructivismo en nuestro sistema educativo. Para darle un cierre definitivo, quiero compartirles este pensamiento o frase de Ausubel. Solo habrá aprendizaje significativo cuando lo que se trate de aprender se logre relacionar de una forma sustantiva, espontánea y no arbitraria, memorística, con lo que ya conoce quien aprende, es decir, con aspectos relevantes y preexistentes de su estructura cognitiva. Muchas gracias.